Prepárese para un rudo despertar. Hace 4000 años, el creador del universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Terremotos estremecerán la tierra, así como el cielo se acercará para cumplir la promesa. El Mar Muerto es el punto más bajo de la tierra, descrito una vez como una llanura bien irrigada semejante al jardín del Señor. Hace ya casi 4000 años se abrió la corteza de la tierra y de sus entrañas emanaron fuego y azufre que luego cayeron en forma de lluvia sobre las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Abraham se puso de pie frente a la entrada de su tienda al otro lado de estas montañas a mirar cómo las ciudades y sus habitantes se quemaban en un incendio infernal. El río Jordán continúa erosionando los minerales de las tierras altas de Israel, transportándolos hacia este abismo sin salida, y lo que parece ser a la distancia formaciones rocosas quemadas por el sol en el desierto israelí, resulta que son los restos carbonizados de las ciudades de las llanuras, todavía de pie y cubiertas con millones de pedazos de azufre. Soy Michael Root, prepárese para un rudo despertar. En el libro de Génesis leemos que Dios le dio instrucciones a Abraham que saliera de la tierra de Babilonia y de su sistema pervertido de adoración al sol. El Todopoderoso ya había confundido las lenguas y esparcido a los habitantes de Babilonia para detener el desarrollo del gobierno mundial de Nimrod, político, económico y religioso del sistema de gobierno mundial. La adoración del hijo de Nimrod, Tamuz, el dios sol encarnado, y la adoración de la esposa de Nimrod, encarnada como Astarot, se fragmentaron en diversos cultos en la Torre de Babel. Durante miles de años, las campañas militares motivadas por razones religiosas impidieron que esos pueblos que una vez estuvieron unificados unieran sus fuerzas para construir el gobierno mundial que Nimrod inició. Criado en la tierra de Ur, Abraham recibió instrucciones para que saliera de Babilonia, cruzara el río Éufrates y se dirigiera a la tierra que Dios le daría a sus descendientes. Abraham se convirtió en el primer hebreo, que significa el que cruza, quien cruzó el Éufrates dejando atrás el paganismo babilónico. Las escrituras hebreas, desde Génesis hasta Apocalipsis, claramente definen la intención de Dios de eliminar de la tierra prometida a Abraham la adoración pagana al sol y más adelante de toda la tierra. El Creador ha determinado el propósito de la vida y declara enfáticamente cómo es que desea que se le adore y cómo no se le debe adorar. Abraham tenía 75 años cuando salió de Babilonia, trayendo consigo a su sobrino Lot y a sus familias. Al entrar a la tierra, Lot se unió a la próspera cultura que se había desarrollado en esa llanura, que en ese entonces era fértil. Se estableció en la ciudad de Sodoma. El profeta Ezequiel dijo que el pecado de Sodoma fue el orgullo, la plenitud de comida y la abundancia de ocio. La ciudad no fortalecía la mano del pobre y del necesitado, eran arrogantes, comprometidos con las abominaciones. Disculpen por esta ruda interrupción, pero si quieren saber qué significa estar mal con el Todopoderoso, busquen en las Escrituras a qué se refiere Dios con abominación. La palabra abominación es traducida de una de las palabras más duras del idioma hebreo, toabab y shekebs, que significa pervertido, asqueroso, repugnante, enfermo, podrido, vil. ¿Entienden la idea? El estilo de vida autoindulgente de esa gente los llevó a una perversión llamada sodomía como la ciudad, comúnmente conocida como homosexualidad.
A Abraham se le advirtió que el pecado de Sodoma había llegado hasta el punto en que se necesitaba la intervención divina. Dos ángeles que se aparecieron como hombres salieron de la tienda de Abraham para ver lo que sucedía en la ciudad de Sodoma. Al llegar fueron bienvenidos a la casa de Lot, pero un grupo de homosexuales exigían que Lot les entregara a estos extranjeros para violarlos. Lot se rehusó, de modo que lo atacaron frente a su casa. Los ángeles alaron a Lot al sitio seguro y lo metieron a la casa e hirieron a los intrusos con ceguera. Las escrituras narran que se cansaron de buscar la puerta. Al amanecer, los dos ángeles se llevaron a Lot, su esposa y dos hijas de la mano y lo sacaron de la ciudad. Pronto cayó fuego y azufre del cielo, convirtiendo así la ciudad en un gran infierno. Según algunos científicos, fue así como se formó esta gran grieta que mide unas 3.000 millas de largo, cuando la corteza de la tierra se rompió y expulsó fuego y azufre hacia los cielos. Conforme caía el azufre en forma de lluvia sobre las ciudades, Abraham veía salir el humo de Sodoma a la distancia. Pero después de que desapareció el humo, Abraham no tenía idea de si Lot se había salvado de la destrucción. Los edificios, calles y aceras en toda la tierra de Israel están construidos principalmente en lo que comúnmente se conoce como la piedra de Jerusalén. Al igual que los muros de la antigua ciudad de Jerusalén que están detrás de mí, una roca de calcio que abunda en Israel, al igual que los gatos callejeros de la vieja ciudad. Si usted algún día ha estado aquí, sabe a qué me refiero. Los habitantes de Sodoma y Gomorra sin duda se habrían aprovechado del material de construcción tan abundante en la región para construir sus hogares, palacios y fortalezas, al igual de como se usa en toda la región en la actualidad. Los arqueólogos creen que la riqueza de Sodoma y Gomorra se debía a la vegetación y al valor comercial de los pozos de asfalto que una vez se encontraban en este valle exuberante. El asfalto que salía de las entrañas de la tierra tornó este valle en un paisaje surrealista. Los constructores de la ciudad tenían acceso a una cantidad ilimitada de asfalto con el cual cementar los edificios para hacer de la ciudad una fortaleza indestructible. Indestructible hasta que cayó fuego del cielo, incendiando así el mortero de asfalto y convirtiendo la ciudad en un horno ardiente. Calcio más azufre más fuego igual ceniza de yeso. Y eso es exactamente lo que queda de estas ciudades. Estas estructuras aparecen como formaciones rocosas desde lejos, y quienes se aventuran a entrar al desierto, donde merodean los leones, pronto se dan cuenta que el camino se hace pesado al caminar sobre ceniza que llega hasta los tobillos. Cuando esta ceniza se somete al fuego, ni siquiera cambia de color. Ha sido ya consumida completamente. Las sustancias de sulfuro que se queman pueden tener un peso en ceniza remanente más elevado que la sustancia original. Esto en parte puede explicar cómo el objeto en forma de esfinge y otras estructuras semejantes pueden permanecer de pie a través de los siglos. Las capas de ceniza retorcidas y pandeadas por el intenso calor finalmente se asientan en una forma que mucho se parece al objeto original. La lluvia mínima que cae sobre esta región contribuye a la longevidad de estas estructuras, lentamente compactando las capas de ceniza a través de los siglos. Los ángulos de 90 grados rara vez ocurren en la naturaleza, fenómeno que diligentemente buscamos cuando tratamos de descubrir artefactos hechos por el hombre. En esta meseta observamos dos pirámides idénticas alargadas que resaltan la gran entrada al sitio del templo aquí en Gomorra. Son idénticas en longitud, anchura, altura y ángulos de reposo, una combinación imposible de que ocurra en una forma natural en una formación rocosa. Todo el área que rodea a Gomorra es de pura piedra. Estos son los montes de Judea, y estamos de pie sobre las ruinas de la fortaleza montañosa de Masara. En su base se encuentran los campamentos acoronados con piedras del ejército romano, que sitió a los celotes judíos que se atrincheraron en esta montaña después de que Jerusalén fue destruida en el año 70 de nuestra era.
Los romanos acampaban sobre la base rocosa de los alrededores de la llanura, pero la ciudad de Gomorra, que se encontraba más allá de esos campamentos, es única en su estructura y composición. Las paredes, los edificios y las estructuras del templo que se asemejan a los antiguos templos de Babilonia se preservan como ceniza pesada de yeso. Moisés se refirió a la condición de esta área diciendo: el Señor destruyó Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín en su furor y en su ira. Toda la tierra es azufre, sal y ceniza. No será sembrada, ni producirá frutos, ni crecerá en ella hierba alguna. Las gacelas del desierto se rebuscan una pequeña comida entre los rastrojos que crecen en el fondo de los wadis, ríos que permanecen secos excepto durante la temporada de lluvias o cuando bajan torrentes de las montañas de Judea. Las gacelas recorren los wadis en busca de vegetación, pero ocasionalmente escarban las cenizas de las mesetas para chupar la sal. Esta es sal mineral natural, la sal de la cual habló Moisés. Las sales minerales de los cuerpos de los ciudadanos incinerados de Sodoma y Gomorra continúan saliendo hasta la superficie aún después de 4000 años. Después de las bombas atómicas que acabaron la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, los inspectores militares de los Estados Unidos encontraron montones de polvo blanco cerca del sitio de la explosión. Los análisis probaron que se trataba de sales minerales de los individuos incinerados que quedaron vaporizados por la bola de fuego. Todo lo que quedó de ellos fue un montoncito de sal. Ese descubrimiento y las sales que chupan los animales de Sodoma y Gomorra pueden contestar la pregunta ¿qué le pasó a la esposa de Lot? Las escrituras indican que ella se tornó hacia la ciudad condenada y fue transformada no en una estatua de sal literal, sino que en hebreo lo que dice es en un memorial de sal. Todo lo que quedó de ella y de toda la población son sales minerales que las gacelas del desierto se comen en la actualidad. Michael Rood has traveled the globe, bringing the greatest archaeological discoveries of biblical antiquity to excited audiences through his live A Rood Awakening seminars. Michael's groundbreaking television series is now available on DVD and audio CD. Log on to our website or call or write today for your free Rood Resources catalog and receive a complimentary video sampler to share with friends, family, and complete strangers. En siglos recientes ha aparecido la leyenda de que las 4 ciudades fueron sumergidas en las profundidades heladas en el extremo sur del Mar Muerto. Sin embargo, 500 años después del evento, Moisés describió los restos de las ciudades como azufre, sal y cenizas. En el siglo I de nuestra era, Shimon Kefa, comúnmente conocido como Simón Pedro, habló de los restos de las ciudades como si fuera algo de conocimiento general entre los judíos de su tiempo. En el siglo II, el historiador judío Josefo habló de los restos de las ciudades en el desierto de Judea. El Mar Muerto ha continuado reduciéndose desde que se escribieron las Escrituras, y si los restos de las ciudades eran visibles en los días de Josefo, no hay manera de que ahora se pudieran sumergir. A través de los años, muchos han buscado en lugares equivocados y por lo tanto no han encontrado nada, pero las ciudades de las llanuras han sido encontradas exactamente en el sitio indicado por las Escrituras, a lo largo de la costa occidental en el valle del Mar Muerto. En Génesis leemos: antes que el Señor destruyese Sodoma y Gomorra,
Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego como el huerto de Jehová. También leemos que los reyes de la tierra de Shinar hicieron guerra contra los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Todos los ejércitos se juntaron para pelear en el valle de Sodoma, el cual después de la destrucción de estas ciudades es llamado el Mar Salado. El lugar de las 4 ciudades se cita en las Escrituras cuando se describen los límites. El territorio de los cananeos iba desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, inclusive hasta Lasa. Las 4 ciudades solo podían formar el límite de los cananeos si ellos se extendían a lo largo del valle del río Jordán y no se agrupaban en extremo sur de lo que ahora se llama el Mar Muerto. En el primer libro de Shmuel leemos: los filisteos acampaban en Micmas. Entonces salió una avanzada del campamento en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba hacia Ofra, en la tierra de Shual. Otro marchaba hacia Bet-Horom, y el tercero hacia la región que mira el valle de Seboín en el desierto. Una vez más, el lugar de los restos de Seboín es al norte del Mar Muerto y se designa como frente al desierto en el gran valle de la Grieta al este de Michmash. Estos 4 lugares han mostrado los mismos rasgos de ceniza y restos de azufre que vemos aquí en la ciudad de Gomorra. El azufre encontrado aquí es exclusivo de esta parte de la Tierra. Se han analizado muestras en los laboratorios de los Estados Unidos y también en uno de los laboratorios de más prestigiosos del mundo, el del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, donde se entregan los premios Nobel de Ciencia. El análisis muestra que el azufre tiene una pureza de 95.72% con rastros de otros 3 metales que podrían generar suficiente calor como para fundir hasta el acero inoxidable. Hace varios años yo pasé una semana entera acampando a la luz de las estrellas aquí en la ciudad de Gomorra. Había oído que un arqueólogo de principios del siglo XIX había encontrado este sitio y había reportado su ubicación. En 1989, otro arqueólogo se topó con el sitio mientras trabajaba en esta área. Cuando me presentaron esta evidencia, decidí que debía hacer un viaje a este desierto. Bajo la luz de la luna llena me abrí camino a través de las cenizas y en un pináculo alumbrado por la luz de la luna encontré bolas de azufre amarillo pálido que habían quedado expuestas entre las cenizas después de una lluvia. Desmoroné una bola de azufre entre mis dedos, la olí. Es la razón por la cual había viajado más de 8,000 millas como un incrédulo. Yo tenía que ver y oler este testimonio por mí mismo. Regresé a Jerusalén una semana después con una maleta llena de azufre. Al encontrar amigos en la antigua ciudad, relaté mi aventura ante un público creciente que estaba deseoso de ver que el azufre ardía aún después de haber estado 4,000 años en el desierto. Al prenderle fuego un pequeño pedazo, inmediatamente produjo una llama púrpura. Empezamos a toser y a ahogarnos conforme los gases tóxicos calientes del azufre llegaban a los pulmones. Evacuamos el edificio y sacamos la bola de azufre encendida a la calle, donde no se apagó hasta que se consumió. Fue la primera y última vez que le prendo fuego al azufre dentro de un edificio, pero sí aprendí una valiosa lección. Al no poder respirar debido a los gases venenosos emitidos por el azufre, los habitantes de las ciudades habrían quedado inconscientes. Probablemente sufrieron una muerte poco dolorosa antes de que sus cuerpos y sus enfermedades fueran limpiados por el fuego. Aún durante el juicio, nuestro Creador es misericordioso. Sodoma y Gomorra, ¿por qué fueron destruidas de parte de Dios? Bueno, primero, había muchos que no seguían a Jesús. Lo que está en la actualidad hoy día prácticamente Sodoma y Gomorra, hombres con hombres y mujeres con mujeres. No sé, no sabría decirle, me imagino los mismos clases de pecados que hacen la gente ahora. No sé, pero yo estudio la Biblia. Homosexualidad y mucha perversión, entonces creo, ¿no?, que fueron descubiertas por esto. Fornicación, adulterios. Y cuando el ángel vino a avisar
Nadie hizo caso y... Yo no estaba allá, no me acuerdo. Encuentro un paralelismo fascinante entre la historia de Sodoma y Gomorra y nuestra cultura actual, especialmente en los Estados Unidos. El documento que comúnmente se ha llegado a conocer como la Declaración de la Independencia reconoce que el Creador nos ha dotado con derechos absolutos que ninguna entidad religiosa o civil tiene el derecho de retirar del individuo. El sistema educativo público de los Estados Unidos originalmente fue establecido para enseñar a los niños cómo leer la Biblia, de modo que nunca fueran privados de los derechos dados por su creador. Sin embargo, durante las últimas generaciones, el Departamento de Reeducación de los Washington, D.C. ha obligado a las escuelas que una vez fueron independientes a que enseñen que la vida simplemente es el resultado de millones de años de mutaciones aberrantes al azar dentro de un universo mecánico, sin un creador. El término estéril que usan es evolución. Pero si no hay creador, entonces no hay derechos inalienables dados por el creador sobre los cuales se fundó nuestra república. Sin derechos dados por Dios nos quedamos con derechos dados por el gobierno. Y lo que da el gobierno, lo quita el gobierno. Si no hay creador, no tenemos ni derechos dados por Dios ni responsabilidades dadas por Dios. No hay ni bien ni mal. Y entonces somos como los animales reducidos a la supervivencia del más fuerte, como diciendo, si se siente bien, hágalo. Los reyes de Sodoma y Gomorra promovían este mismo estilo de vida impulsado por la prosperidad. En la segunda carta de Shimón Kefa a los seguidores de Yahshua de Nazaret, conocido por muchos como Jesús, Kefa escribe: Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Una rudimentaria explicación. La palabra ejemplo en griego significa un ejemplo visible, algo que puede ser atestiguado en el universo físico. No se refiere a ninguna especulación teológica. Así como el Todopoderoso no hace llover fuego y azufre del cielo sobre cada generación o ciudad en la cual hay maldad chocante, Él ha dejado un testimonio en la tierra para los días del fin. Dios es el juez justo, y si usted decide vivir una vida de iniquidad, su juicio vendrá tan seguro como vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Los restos de estas ciudades también son un testimonio para los justos. Lot siguió haciendo lo correcto aún en medio de un mundo enfermo, torcido y perverso. En esta ocasión Dios libró a los justos en el día de su juicio, y de igual forma librará a los suyos el día que sacuda la tierra al final de los tiempos. Mucha gente tiene una actitud muy negativa con respecto al juicio de Dios que viene sobre una nación. Bueno, todo depende de si a usted le han hecho un mal o si usted ha hecho el mal. Cuando uno se sienta en una corte y se practica un juicio justo, lo que celebran al final son aquellos a quienes se les ha hecho un mal. Esos son los que son reivindicados y compensados. Quienes han hecho lo malo son sentenciados y castigados. Ahí está el juicio justo. El juicio de Dios sobre Sodoma trajo alivio a los encadenados en cepos que eran abusados hasta morir. Puso fin a la violación y al asesinato de hombres que habían entrado en la ciudad esperando realizar negocios para luego regresar a sus hogares, esposas e hijos, solo para ser mancillados sin misericordia hasta la muerte. Acabó con la pornografía infantil y la trata de blancas. Terminó con el secuestro y los anillos de prostitución. Acabó con la muerte de niños concebidos a través del sexo libre en los bares para solteros de Sodoma, con los clubes de las iglesias para conseguir novios y con las oficinas suntuosas de los clérigos inicuos. Quizás acabó con las epidemias de sífilis y sida que habrían eliminado al mundo antes de la llegada de la medicina moderna.
Dios es el juez justo, y si usted lleva una vida justa, añora el día en que venga el día del juicio justo sobre la faz de la tierra. Como está escrito en los Salmos, los justos hablan de su juicio todo el día entero. Pero como yo digo, su juicio no es tema agradable de conversación alrededor de la mesa del malvado. Shimon Kefa dijo, aunque no vemos la mano de Dios en juicio abiertamente revelada en contra de los malvados, no se engaña a sí mismo pensando que el Todopoderoso retarde su promesa del juicio. No lo hará. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Dios nunca juzga sin avisar antes. Considere esto como una advertencia justa. El día o milenio del Señor está cerca. Al igual que profetizó Kefa, los restos de Sodoma y Gomorra se levantan como testimonio visible en los tiempos del fin. Un testimonio de que las escrituras hebreas son un registro histórico preciso de la tierra y de la gente de la que hablan. Las cenizas de estas ciudades son un testimonio para quienes deciden vivir una vida de iniquidad. Nos recuerdan que el juez, aunque sea misericordioso, va a pronunciar una rápida y terrible sentencia sobre los que desobedecen sus mandamientos y siguen sus propios caminos. Este azufre es un testimonio aromático de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el juez imparcial, que librará a los justos en el día del juicio. Soy Michael Root. Escuche y vea el próximo episodio de Un Rudo Despertar. Y nos vemos cuando se despeje el humo.